Muy buenos días para todos, bienvenidos al programa Eco de Dios, Ministerios Casa de Gobierno, el apóstol Henry Camacho. Sea un día de gran bendición para su vida, que toda oración sea contestada y que toda gran respuesta y toda gran dádiva descienda del cielo para bendecir tu vida. Serie La liberación de las ataduras. Programa número 3, quiero hablar en esta mañana acerca de el modelo de liberación de una atadura. El modelo de liberación de una atadura a través de Jesús. Pero quiero hablar un poco primero acerca de la comprensión del pecado. Hablábamos en el programa anterior de lo que ocasiona el pecado, cómo se originan las ataduras a través de ese pecado y cómo ese pecado se convierte en una cadena de maldiciones sobre aquellas personas. Debemos entender un poco más acerca del pecado, porque si el pecado es la raíz o el origen de las ataduras, entonces no tenemos que lidiar con las ataduras, tenemos que lidiar con el pecado. No tuviéramos que lidiar con ataduras en personas, en vidas, si no hubiese pecado. Antes de lidiar con una atadura, debemos lidiar con el pecado de una persona. Ustedes recuerdan la Biblia cuando había un paralítico en una escena de Jesús. Y dice que antes de que Jesús le diera la sanidad o la salud, primero le declara el perdón de los pecados. Luego, después de que le dice, tus pecados te son perdonados, levántate y anda, Jesús lidió primero con el pecado antes que con la atadura. Había una atadura que tenía este hombre enfermo, su cuerpo, su mente y su alma estaban atadas. Jesús no lidió con la enfermedad, no lidió con la parálisis, Él lidió con el pecado. Y después de que lidió con el pecado, le hizo libre. Luego hay otra escena donde permite que otro enfermo sea sanado. Y después de que lo sana, se le acerca y le dice, no peques más para que algo peor no te acontezca. Entonces el origen de las ataduras son el pecado. Entonces debemos aprender a lidiar con el pecado. Pero tenemos que entender entonces qué es el pecado. El pecado son 6 estados. 6 estados del pecado. El pecado en 6 estados. Número 1. El pecado es la base de todo tipo de maldición. Proverbios 3:33 dice, el Señor maldice el hogar del pecador. Número 2, el pecado es la base de la mayoría de las enfermedades. Juan 5:14. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar para que algo peor no te ocurra. Número 3, el pecado es la base de la muerte. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Número 4, el pecado es la fuente de la rebelión y de la anarquía. Primera de Samuel 15:23. Porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Número 5, el pecado es la raíz de todas las ataduras. Proverbios 5:23. Dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y será retenido con cuerdas por causa de su pecado. Número 6, el pecado es lo que esclaviza al ser humano. Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto te digo, que aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, estos 6 estados es lo que es pecado. El pecado es la fuente de estos 6 estados que mencioné. En el último estado, el pecado es la base que esclaviza al ser humano. La palabra esclavo es la palabra griega doulos, que significa un grado más fuerte o el grado inferior, de la servidumbre o estar sujeto a la voluntad de otro. Pero también tenemos otra palabra griega de esclavitud, que es la palabra douleia, que significa estar atado o estar sujeto a alguien. Si el pecado es la base que esclaviza al ser humano, doulos y douleia son las palabras griegas para esclavo y esclavizar, significa que cuando una persona está bajo el pecado, bajo la cobertura del pecado, está en pecado, esa persona está en el grado más inferior de servidumbre, está sujeto a la voluntad de otro, atado y sujeto a la voluntad de alguien, en este caso Satanás. El apóstol Pedro dijo que el hombre es esclavo de aquello que lo sujeta.
Déjeme darle un ejemplo acerca del pecado en relación a una atadura. Quiero que le preste mucha atención a esta revelación que va a recibir esta mañana. Juan capítulo 11, verso 1. Ahí vamos a ver un ejemplo del pecado relacionado con la atadura. En Juan capítulo 11 vemos la historia de Lázaro. Lázaro, el hombre que muere y Jesús resucita. Ok, extraigamos un modelo de liberación, pero extraigamos un modelo de pecado relacionado a una atadura de esta enseñanza. En Juan capítulo 11 se encuentra la historia de Lázaro. El verso 1 dice: un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Note por favor que esto comienza con una enfermedad. Lázaro está atado a algo que lo tiene enfermo. Su alma, su mente están atadas y ahora su cuerpo está manifestando una enfermedad. Una enfermedad que poco a poco lo va a matar. Este es el ciclo de una persona muerta espiritualmente. Cuando nosotros vemos la historia de Lázaro desde el plano espiritual, vemos que Lázaro estaba muerto. Sabemos que hasta Lázaro, toda la humanidad estaba muerto por su pecado. Lo que representa Lázaro es la humanidad en pecado, estaban muertos en pecado. El ciclo de una persona muerta espiritualmente: número 1, estaba muerto; número 2, estaba descompuesto; número 3, estaba atado; número 4, estaba vendado; y número 5, estaba encerrado. Esta era la condición de Lázaro cuando murió. ¿Qué fue lo que enfermó a Lázaro? Tenemos claro que Lázaro era un hombre por naturaleza humana que venía del pecado de Adán. No estoy diciendo que Lázaro haya hecho algún pecado, porque la Biblia no lo registra. Pero Lázaro es la figura de la iglesia. Es una figura, es un tipo de lo que es la iglesia, de la condición de una iglesia que está muerta en pecado, que está enferma, que está encerrada, que está atada, que está descomponiéndose por causa del pecado. Note por favor algo importante. En esta escena Jesús lo resucita. El verso 43 y 47 dice, 43, 44, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió. Ok, Jesús resucita a este hombre. Este hombre comienza con una atadura en su alma. Su alma y su mente tenían algo que lo tenían atado, y ahora su cuerpo está manifestando dicha enfermedad. Ok, esa enfermedad no es lidiada, esa atadura no es lidiada, y Lázaro muere. Lázaro muere y entra a 5 estados: muerto, descompuesto, atado, vendado y encerrado. Así lo describe la Biblia. Jesús viene y lo resucita, pero cuando Jesús lo resucita, quiero que se dé cuenta que antes de que Jesús resucitara a Lázaro, le pide a los que estaban alrededor que hagan 3 cosas. Antes de la resurrección, Jesús le pidió a los demás que hicieran 3 cosas. Número 1, les pidió que quitaran la piedra en el verso 39. Número 2, les pidió que lo desataran en el verso 43. Y número 3, les pidió que lo dejaran ir en el verso 43 en la parte B. Jesús antes de resucitar pide 3 cosas. Antes de la resurrección pide que quiten la piedra. Pero después de la resurrección de Lázaro le pide a la gente que haga otras 2 cosas: que lo desaten y que lo dejen ir. Ese es el modelo de liberación que Jesús nos está enseñando. Si tú quieres enseñar cómo ser libre de una atadura, aprender cómo romper las ataduras en tu vida, o dices: bueno, yo tengo un hijo atado a las drogas, atado al alcohol, atado a la rebelión, yo tengo un hijo atado a conductas mentales que se salen de control, yo tengo un hijo atado a la ira, atado al odio, tengo a mi esposo atado al alcohol, etcétera, tengo un amigo atado a la sexualidad. Le presento el modelo de liberación más claro que Jesús pudo dar. Lo encuentra en Juan capítulo 11, en el evento de Lázaro. Lo primero que tienes que hacer es clamar por aquella persona de la cual eres responsable. Clamor que tienes que hacer delante de Dios por aquellas personas que amas y que están atadas. Lázaro era el hermano de Marta y de María. Y a pesar de que Lázaro ya había muerto, vemos en el verso 32 que María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Número 1, necesitas clamar por aquellas personas que están atadas. No importa
la atadura que tengan, tienes que clamar. Nunca habrá un rompimiento de atadura si usted no hace lo que le estoy diciendo. Clame de día y de noche hasta que Dios escuche ese clamor y venga a la tumba donde está su familiar y lo saque del cautiverio en el que se encuentra. Lo primero que hicieron las hermanas de Lázaro fue clamar por él. Número 2, necesitas fe para entender que el milagro de liberación va a ocurrir. Verso 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, resucitará. Jesús le está llevando a estas mujeres a tener fe. Fe y confianza en que Él va a sacar a su hermano de esa condición de atadura. Número 3, necesitas reconocer delante de Dios el tiempo y la condición en la que se encuentra esa persona atada o muerta espiritualmente. Lo ves en el verso 39, la parte B. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ella reconoció su estado y reconoció cuánto tiempo llevaba. No ocultes delante de Dios, no justifiques delante de Dios la atadura que tenga tu familiar. En ese clamor, número 1, y en esa fe que necesitas tener, necesitas reconocer: Señor, son tantos años que mi hijo está en esa cosa, en esa actitud, míralo cómo se ha descompuesto, porque eso fue lo que hicieron las hermanas de Lázaro. Número 4, necesitas quitar una piedra. Verso 41, entonces quitaron la piedra de donde había salido. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Quitar la piedra representa romper con aquellos muros de odio, romper con aquellos muros de ofensa, romper con aquellos muros de falta de perdón que hayan en contra de tu familia. Tienes que romper esos muros. Tienes que desbaratar esos muros que el enemigo ha puesto en tu corazón. Por más daño que hayan hecho, por más errores que hayan cometido, entienda que están atados. Muchas veces no son conscientes de las actitudes o de las manifestaciones. Tal vez tú lo tienes en la droga, en el alcohol, y lo que haces es juzgarle, echarlo de la casa, maltratarle, porque no eres consciente de que esa persona está atada. Esta gente lo que hizo fue quitar la piedra. Jesús les dijo: quiten la piedra. Quitar la piedra nos corresponde a nosotros, no a Jesús. Quitar la piedra significa esos obstáculos que impiden la cercanía con tu ser amado, esa falta de perdón, esos rencores que hay por lo que están haciendo o por lo que hicieron. Número 5, tienes que dejar todo el control en las manos y en la voluntad de Dios. Deja que Dios haga como lo quiera hacer. Verso 41 dice: y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió. Esta familia dejó en las manos del Señor el control y la voluntad. Señor, hazlo como tú quieras. Yo voy a quitar mi resentimiento, mi odio. Yo voy a clamar por los míos. Yo voy a tener fe que vas a hacer un milagro. Yo voy a reconocer delante de ti el tiempo, el daño que han hecho ellos, la forma en la que se encuentran. Señor, voy a quitar esas piedras o rencores y voy a dejar que se haga tu voluntad, que lo hagas como tú quieras y en el tiempo en que tú consideres que lo vas a hacer. Y por último, necesitas dejar ir al preso. Necesitas dejar ir al que está preso, al que está atado. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Aparte de que haya un milagro donde Dios permita que tu familiar o conocido sea libre de esa atadura o de aquello que lo descompone, tú necesitas desatarlo y dejarlo ir. Significa marcar un destino en ellos. Tú necesitas entender que Dios tiene un propósito muy grande para ellos. Eso tiene que ver muchas veces con el soltar. Ya Dios lo hizo libre, ya Dios lo ha liberado de ese cautiverio. Ahora desátalo, déjalo ir. Desátalo y déjalo ir. No lo condenes más, porque lo volverás a atar. No lo vuelvas a juzgar. Cuando Dios lo haya liberado, si se equivoca, no lo vuelvas a juzgar. No le digas: mire, usted va a volver atrás, va a repetir, porque eso es volverlo a atar. Jesús dejó claro: ya lo levanté, ya lo resucité. Desátenlo y déjenlo ir.